Continuamos en este espacio Sol de la tarde. Miren, compañeros, tenemos una visita muy especial en la tarde de hoy. Atención, país. No me refiero a esa palabra, atención, país, que eso está desacreditado. De tu amigo, ¿no? Eso está desacreditado. Fue tu hermano, ¿no? Don Luis Eduardo Gazón, conocido como Lucho Gazón. Así es, profesor. Así es, todos en Colombia tenemos seudónimo. Don Lucho es colombiano, sindicalista, político, ex alcalde, es una persona experimentada en este quehacer de la vida social, política. Fue ministro de Trabajo. Fue ministro de Trabajo, sindicalista. Sí. Vamos a permitirle saludar y luego le haré la primera pregunta antes de que mis compañeros arranquen. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, don Lucho? Bueno, una tarde especial para ustedes, para la gente que nos oye, la gente que nos ve. Y bueno, un placer estar acá en Santo Domingo y en República Dominicana. Bueno, usted ha sido invitado por la Defensoría del Pueblo aquí en la República Dominicana, ¿no? Sí, el defensor ha tomado una serie de iniciativas, entre otros temas de ciudad y municipalidad, como el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Son aprovechando que en este momento hay el debate de la reforma a la policía y bueno, las agendas de ciudad, y ha considerado que yo podría aportarle y me ha invitado. Colombia tiene una tradición importante en el tema de la municipalidad y tiene casos que son emblemáticos, ¿no? De municipios y de alcaldías, le llamamos aquí. Sí, nosotros hemos sido atravesados en temas de seguridad por todos los conflictos que tienen que ver con el armado, con el tema del narcotráfico, el tema de convivencia. Y hemos sobrevivido en unas circunstancias sumamente complicadas. Ciudades emblemáticas como Medellín, o Cali o la propia Bogotá, precisamente donde he sido alcalde. Entonces, en las tres hay experiencias, pues como no estoy diciendo que las otras no las haya. Son 1.142 municipios y es evidente que cada una tiene su característica y sus condiciones. Entonces ese tema de convivencia, seguridad, pero en general, como también he podido verlo en los taxistas dominicanos, que he cogido varios taxis, la política le es inherente también a todos los que están acá. Así es. Aquí la política y la pelota. Mire, profesor, permítanme abordar un punto muy particular que he estado dando seguimiento en los últimos días a Colombia. Ya Ricardo hizo una reflexión sobre las elecciones hace unos días, cómo resultaron aquel proceso. Mi primer candidato era usted del Partido Verde. Si usted no iba, me estoy con Petro. Ay, créale la mitad, profesor. Mire, don Lucho, ¿qué está pasando? He visto siempre a Colombia como un ejemplo a seguir, bueno, con la calidad de su español. Me encanta oírlos hablar el español, ¿verdad? Porque el mío es muy malo. Entonces, pero también en la administración de la democracia, en la justicia. Pero resulta que ahora ustedes tienen un traspié político electoral allá, están cuestionando los resultados de unas elecciones, un cuestionamiento serio, muy feo. Sí. Hubo 400,000 votos que aparecieron como debajo de la tierra. Están ahí boicoteando y hubo que reunir el Consejo Nacional de la Defensoría Electoral, algo así, ¿cómo se llama? ¿Cómo se conforma esa estructura? Y hasta el mismo jefe de la parte electoral pidió un reconteo general que al final fue negado en el día de ayer. ¿Cuál es la situación y si pone en peligro la democracia colombiana? Pues como todo político no tiene neutralidad. Eso es cuento barato cuando dicen, no, soy neutral. No, yo tengo partido. Es decir, tengo partido es que evidentemente hubo problemas muy serios en la registraduría. Estamos pasando en una situación de pérdida de credibilidad en la institucionalidad. Yo creo que la democracia representativa pasa por un momento supremamente complejo en América Latina. Los congresos son desprestigiados, la propia política es desprestigiada, los partidos tienen muy poca credibilidad, los liderazgos sociales tradicionales como los sindicatos o la propia ONGización de la vida pública va generando una serie de dificultades en relación a la credibilidad y la confianza. Y la registraduría nunca había tenido problemas. Y la hemos encontrado en serios problemas. Porque yo no me voy a meter quién tiene razón o no, a pesar de que no soy neutral. Pero un reconteo significaba decir, tienes razón
quienes plantean que no existe institucionalidad en Colombia. Por eso el reconteo le tocó al propio registrador echar para atrás. Sí. Después que él mismo lo pidió. En el español que usted reivindica, uno diría un recule absoluto. Sí. Ay, no hable de esa palabra, aquí está prohibido en República Dominicana, profesor, no hable de recular. Mire, el recule está prohibido. Pero bueno, pero no sé, de pronto es muy hubo ordinario, pero el colombiano sí es de frente, echó para atrás con todo. No, aquí también, él está jugando con usted, aquí se usa normalmente. Aquí se usa normal. Prohibió eso, ¿no? Mire, entonces echó para atrás por una razón elemental, porque es que era como anular todo, ¿no? Claro, un reconteo cualquiera que sea el cargo, duramos... Y cuestionaba al mismo proceso. Sí, era algo absurdo. Le iba a preguntar, maestro, hay un panorama político allá, aunque luce algo definido según las mediciones y las evaluaciones, pero hay un panorama político complejo. No llevan un candidato del uribismo, el presidente tiene un 20% de aprobación actual, va a salir muy chamuscado, va a salir muy desmejorado en su imagen, y otros candidatos que se pensó que podían ser potenciales también se desvanecieron. ¿Qué está pasando allá? Yo quisiera decir que en América Latina sucede una situación que uno no quiere copiarla una a la otra, pero es un fenómeno muy parecido a chileno. Es decir, por un lado Boric en Chile y por otro lado Kast. Es una posición en donde Boric hace un replanteamiento desde el punto de vista económico y de derechos en relación con Chile, sí, y donde nació el neoliberalismo. Pues está en discusión qué tipo de economía es la que viene. Y en el caso de Kast, pues era toda la memoria pinochetista, etcétera. Claro. En Colombia sucede más o menos igual, es decir, estamos hablando de alguien que, como Gustavo Petro, plantea una serie de reformas de tipo económico y social, entre otras cosas cuestionando el modelo que en último uno podría decir el fondo de privado, de pensiones, los sistemas de salud, la financiación de la educación. Y el otro lado es un poco el statu quo, que es Álvaro Uribe y sus fotocopias, sí, de alguna manera unas clones más auténticas que otras, y eso lleva a una polarización. Yo defiendo un escenario, a mí no me gusta la palabra centro, porque centro es como muy inoloro, incoloro, insaboro, eso no dice nada. Pero sí diría que en medio de esta circunstancia, Colombia como América Latina necesita gobiernos convocantes, lucha contra el hambre, lucha contra la pobreza, lucha por la institucionalidad, porque hoy América Latina atraviesa momentos muy difíciles, o autoritarismo y populismo de derecha o autoritarismo y populismo de izquierda. ¿Cuál de los dos Ese peor? es un problema. Entonces, ¿cuál de los dos más malo? Yo soy todo populismo conduce a un autoritarismo. Si el candidato de la izquierda o de la derecha estornuda, el país estornuda. O tose, pero tose igual. Entonces esta discusión de hoy es una discusión que me parece mucho a la chilena, es decir, sin copiarlo exactamente, pero... Aunque el presidente chileno ha tomado algunas medidas como que ha renegado al discurso, ¿no? Está buscando consenso. Pues yo he dicho, en el caso del presidente Duque llegó por cuenta de Álvaro Uribe, y él Colombia no la conocía. Realmente su experiencia ha sido de un tecnócrata, de burócrata, claro, en el BID, en el Banco Inter. Entonces vivió en Washington. Llega y tiene una mirada y gobierna como un tecnócrata. Y Uribe es un hombre de finca, de vacas, y político de un día a día diferente. Entonces, ¿qué hace? Gobernó con la tecnocracia contra la voluntad de Uribe. Y eso, pues para la izquierda hizo el favor más grande, que hizo crecer a la izquierda y debilitó a su propio partido. Así es. Hay un elemento común con Chile, pero le pregunto ahora porque toca el bate a don Federico. La figura del defensor del pueblo en la República Dominicana es una institución consagrada a partir del 2010, pero digamos que de los años de inicio, sus primeros 6-7 años, no tuvo una relevancia. Y en los últimos tiempos, con la selección del nuevo defensor del pueblo, ha tenido una vigencia mayor
Sin embargo, se encuadra dentro del desconocimiento generalizado de lo que es la figura en la República Dominicana. Primero, porque es nueva y segundo, porque no se sabe para qué sirve. Sin embargo, te pregunto, en Colombia, la Defensoría del Pueblo es una institución que ha afrontado serios desafíos de índole de derechos humanos del más alto nivel. ¿Qué nos podría señalar en torno a la pertinencia de la institución, en torno a su rol en el proceso de construcción de mejor ciudadanía y de fortalecimiento de los derechos? A mí me ha impactado que en el caso de República Dominicana, la Defensoría no es una institución como en el marco constitucional. Es defensor del pueblo, no defensoría. Y nosotros en Defensoría tenemos toda una institucionalidad, pues ya de ahí para adelante se requiere una reforma constitucional para modificarla, pero con eso lo que hace es personalizar y personificar el tema de la defensa de los derechos en función de eso. Ay, Dios mío. Yo creo que hay una oportunidad en materia de lo que yo vi, y no porque me haya invitado en dominicano la palabra lambona existe, ¿no? Entonces, sí, aquí claro. En esta cabina no hay, pero hay muchas. Pero me invitó y aquí también a dar en esta cabina hay dos. unas conferencias y yo no quiero ser Lo voy a lambón, mirar muy discretamente yo. Bueno, entonces, pero me parece que la iniciativa de ejemplos como este de cultura ciudadana, de seguridad ciudadana y de convivencia, ligado a la seguridad, me parece que toca la piel de la gente. Es más, hoy hay un debate interesante que creo que se está dando en Colombia, se está dando en Chile, que es el tema de las pensiones. La rentabilidad de las pensiones. Las pensiones. Y en este momento el defensor entra en esa discusión. Pues obviamente es el que tiene que decir qué cree que debe hacer. Pero me parece que él le está dando un perfil a eso, porque la aridez con que se ha trabajado la Defensoría o el Defensor del Pueblo le da una oportunidad. Y le da una oportunidad es que parte de cero. Y parte de cero precisamente por lo que usted ha dicho. Entonces, en este momento, gobierna por 6 años. Y gobernar por 6 años una decisión atraviesa elecciones nacionales. Y las agendas que produzca en el contenido de eso, para que la gente participe, va a ser interesante. Hoy el foro mostró importancia a la municipalidad, presencia en la Comisión de Reforma a la Policía, las discusiones que existen alrededor de la sociedad civil o participación ciudadana. Me parece que son temas hoy que tocan la piel de la gente. Sí, pero quisiera saber, por ejemplo, en el caso de la experiencia colombiana de la figura, o sea, ¿para qué ha servido el Defensor del Pueblo en Colombia? Yo pienso que es una figura Porque de la aquí, Constitución. hasta ahora solo para vedetismo, más nada ha hecho el Defensor del Pueblo. Sí. Bueno, no me haga debatir sobre esas Por cosas. favor, no, déjelo así. Cuídate que un invitado. Pero venga, no, yo señalo lo siguiente. Esto, yo tengo una diplomacia camionero y creo que no sirve mucho. Cuidado, nosotros Cuando somos me pone un camioneros. micrófono, Se entienden con todo el mundo. es un atentado Cuidado, que yo soy al fenatrado. Pero venga, lo cierto es que la Defensoría depende muchas veces del liderazgo que tenga y con qué criterio se tenga. Por una razón sencilla, el Defensor del Pueblo de Colombia, ha habido defensores extraordinarios, pero el actual, yo he hecho comentarios en Colombia y aquí lo digo, es como el defensor del consumidor en Cuba. ¿Eso para qué sirve un defensor del consumidor en Cuba? Entonces, en esas condiciones, pues yo he señalado esa discusión y sé que la embajada debe estar oyendo esto y diciendo, ese vino a hablar mal. No, la Defensoría tiene todas las posibilidades de que represente que no sea institucional, que no aparezca dentro de la burocracia oficial, procurador, etcétera, porque si no se diluye, si no logra hacer independencia y manejar lo que llama defensor del pueblo, parecerse al pueblo en las dificultades y en las necesidades de la gente, pues se diluye en medio de la burocracia oficial. Don Lucho, pero es que la protesta, antes de la pregunta tuya, para no salir de ese tema, porque mi tema es otro, pero en ese punto, es que la protesta de hace un par de años, en plena pandemia que se vivió en Colombia, una cosa que yo no la comprendía, porque contrario a Chile, en Chile se suspendió por la pandemia la protesta, como que se pospuso, ¿verdad? Sí. Pero en Colombia se avivó. Dejó muy mal parado el Defensor del Pueblo allá. Terrible. Y ahí salió mi frase. Un desastre. Véanlo para que ustedes vean. Le cuento una infidencia. Me llamó a ser asesor de él. Dije, ¿cómo es asesor de una defensoría del consumidor? No es defensor del pueblo. Porque perdió una oportunidad grandísima.
porque quedó a imagen semejanza del gobierno central. Sí, entonces uno, en la calle había una sociedad. Y cuando vinieron de fuera a cuestionarle y a investigarle, ahí fue que puso el huevo. Y entonces cuando uno viene... Y esa protesta fueron terribles. Pero esa protesta, a nadie se le ocurre hacer una reforma tributaria. El único gobierno que elimina. Sí, fue. Del nivel en medio de una pandemia. En medio de la protesta. Con las pobrezas tan terribles. Bueno, el país donde más aumentó la pobreza fue el político era un banquero. Tecnócrata. Entonces, en esas condiciones lo que hizo fue lo que llamaban la chispa de la vida. Chispoteó y encendieron la pradera. Pero en ese sentido, yo creo que fue un fracaso. Un fracaso y pues yo sé que esto me genera dificultades, pero como no dependo de... Pero nos quedamos como usted aquí, si no lo dejan entrar allá. Échenos la culpa a nosotros. No, y si no lo dejan entrar, que se quede aquí. El ambiente está muy importante y interesante. Aquí nada más hay un uribista y está al lado suyo. Después no, indiscutiblemente, yo soy seguidor de Uribe. Balaguerista, uribista, pinochetista. Sí. Hemos escuchado a Uribe con la propuesta que le trajo a este país del cable eléctrico. Adelante, maestro. Este hombre es una caverna, maestro. Lo que yo no usted sabe que eso es parte del folclore de acá. Don Lucho, no se preocupe, parte del folclore. Dos cositas rápidas. Una, ¿qué recomendación usted haría a la municipalidad de América Latina, ¿verdad? Sabiendo que cada una tiene sus propias características y dificultades, pero resumidamente? Y en segundo lugar, ¿qué pasa con todas estas masacres que están ocurriendo en Colombia, que la prensa recoge tan continuamente? Y cada rato. Lo ligo a la discusión de la Defensoría del Pueblo. No, es increíble que las masacres no produzcan la más mínima sensación. Mire, ayer me preguntaba un periodista, o esta mañana, sobre el tema de los falsos positivos, que no debía llamarse así. Sí. ¿Cómo explica usted en cualquier lugar del mundo un solo muerto para engrosar los éxitos de una política de seguridad? Usted que es uribista. Una política de seguridad que es sumo víctimas o sumo potenciales asesinos según ese momento de la lectura, y se descubren que eran 6.402 personas que asesinaron para mostrar los resultados de una confrontación. Entonces, cuando eso sucede es que el nivel de cinismo con que ha llegado la sociedad colombiana es permitir cosas de esas. En cualquier lugar del mundo habría un juicio por crímenes de lesa humanidad. Es que uno no puede ni justificar eso. Entonces, cuando hay estas masacres, el tema de la indiferencia es impresionante. Es impresionante. Cuando sucede eso, me aterra y además me da vergüenza. Me da vergüenza que un país como el nuestro sea indolente frente a temas como esos. Suman como en un supermercado, tantos muertos y desplazamiento. Estamos volviendo con un problema más complejo. Es que ahora hay muchos actores, porque el narcotráfico está llevando a que se genere una situación mucho más complicada. Es decir, se genera un nivel de deterioro grande. Y la otra, que esa pregunta alrededor de las masacres y la municipalidad. Yo tengo una lectura y es que la globalización se enfrenta desde lo municipal. He dicho y he graficado la cosa de la siguiente manera. Usted como conserje es como el alcalde de un edificio. Es el portero del edificio, el conserje. El de la junta administradora llega de vez en cuando, pero el conserje tiene que saber que el día a día. El perro hizo sus necesidades donde no las tiene, el niño rompió un vidrio, parquearon donde no es, y desde ahí se construye. A mí me impresionó un testimonio hoy de la alcaldesa de San Juan. Sí. Bueno. Ay, sí. Bueno, pero me impresionó. Dicen, Sánchez, sí. Son 4 niveles pues son 4 gestiones, 4 periodos. Sí. Independientemente de que haya cambiado partido o no partido, todas esas discusiones que son propias de la política. Pero la manera como ella narra el proceso de relación con la comunidad, a uno no le dicen cada 4 veces porque salió eso en una lotería. No, eso es porque tiene un nivel de relacionamiento con la población. Puede ser que haya tiene que haber. Pero a mí me impresionó
el contacto con la gente. Yo digo que usted, desde lo municipal, aunque allá son brujos en cambia la relación. Pero hay otros elementos. Cambia la relación directa con la gente. Bueno, profesor, finalmente una preguntita nada más para cerrar. Don Lugo, Lucho, perdón. No, yo tengo seudónimo, pero no la relación con Venezuela, pos aquel desastre de hace 2 años, prácticamente la invasión de venezolanos que ocupó una gran migración. Hoy, ¿cuál es la realidad? ¿Comienzan a convivir más armoniosamente? Uno de los problemas dicen que están retornando, ¿es cierto que están retornando? Yo veo poco retorno, pero casi es 1,5 millones de venezolanos en Colombia, eso no es cualquier cosa. Pero la pregunta de la municipalidad, porque empieza a ver, nosotros no tenemos una cultura de inmigración, como la tienen otros países de América Latina, los chilenos, los argentinos, bueno, los propios peruanos, pero nosotros no tenemos una cultura de inmigración. Entonces, cuando llegan venezolanos, se generan conceptos de xenofobia, conflictos, y más en los temas de orden social. Ustedes tienen el tema de los haitianos. Y alguien decía esta mañana, para enfrentar ese problema, no es para enfrentar, el lenguaje juega aquí, para integrar esos procesos es bien complejo, por todo lo que significa. Entonces yo creo que es un reto supremamente importante, pero voy a señalar esto. En mi opinión, la agenda Trump le hizo mucho daño al manejo de la crisis con Venezuela de nosotros. No importa el gobierno que sea, nosotros tenemos que tener una relación institucional. Claro. Los venezolanos definen quién es y nos pusimos a crear un sindicato anti-Maduro, inventándonos un presidente que es el señor Guaidó. El señor Guaidó tiene más corriente un aljibe, la autoridad de un alcalde de una ciudad de hierro, eso no existe. Ahora Biden llega y habla con Maduro. Y empezamos los colombianos a saber, ¿y ahora con quién hablamos? ¿Quién es nuestra relación? Porque cometimos el error de meternos en la lógica que no teníamos con que este meter. Compadrito, ¿no? Ahora, lo hicieron presidente, yo no sé cómo, ¿no? Sí, tenía sentido en ese momento, lo perdió posteriormente, pero nunca podrá tener sentido eso, nunca podrá tenía sentido, pero no es el debate ahora. Pero fíjese que entonces, finalmente, afectó la OEA a los 17 países. Entonces, ¿ahora qué hizo Duque? Cambió en este momento la agenda. Sí. Todo presidente trabaja para ser expresidente, ¿no? Debía trabajar para ser expresidente. Pero el expresidente va a dictar conferencias, cobra bien, etcétera, y termina pontificando. Y si es joven más, trabaja para ser invasor en Venezuela. Ahora trabaja para la ACNUR, va a terminar hablando de refugiados, porque ese es un tema hoy de fondo. Sí. De fondo con los ucranianos, de fondo con los afganos, de fondo acá. Es decir, los niveles de inmigración, España. Eso pasa a ser una agenda de primer orden. Mundial. Gracias, profesor. Gracias, pero antes de irse así, ¿cómo lo trataron los dominicanos en su estadía aquí? Siempre. Yo tengo un cuento que es, primero antes de meterme en los escenarios públicos, entre ustedes, tengo un relacionamiento con los taxistas. Entonces, recorrí varios sitios con los taxistas. Es un mundo. Y yo digo Radio Bemba en frecuencia lenguilar. Sí. ¿no? Eso es todos los Don Luis Eduardo Garzón, político. Los taxistas me dieron un escenario y me facilitó todo, pero muy buenos anfitriones. Don Lucho, un gran placer. Muchas gracias por estar con nosotros.